Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, esta media hora que tenemos para transitar por diferentes temáticas relacionadas con la salud. Hoy comenzamos nuestro programa con el doctor Juan Carlos Barbería, médico especialista en diagnóstico por imágenes y jefe del servicio de densitometría ósea y de radiología digital del Instituto Radiológico de nuestra ciudad. Él nos explica a continuación qué es la densitometría ósea. La densitometría es el método de elección para el diagnóstico de una enfermedad muy frecuente que es la osteoporosis. Siempre van asociadas estas dos palabras, porque cuando uno piensa en densitometría, piensa en osteoporosis, y cuando uno piensa en osteoporosis, seguramente va a estar pensando en densitometría. Por eso, aparte de hablar de lo que es la densitometría, sería bueno decir unas palabras sobre qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Durante muchos años puede llegar a pasar totalmente desapercibida y aparecer cuando empiezan las complicaciones. Las más frecuentes son las fracturas tanto de columna vertebral, o las fracturas de cadera, o las fracturas de muñeca. Fracturas que no están relacionadas con un traumatismo que la puede provocar. Cualquier evento que no sea de tanta importancia puede llegar a provocar estas pérdidas de la densidad. Entonces, cuando nosotros definimos la osteoporosis y le tenemos que decir que es una enfermedad en la cual los huesos van perdiendo calidad. Cuando una persona empieza a recorrer su edad, llega a los 30 años que aparece el pico alto o el pico máximo de masa ósea. Y a partir de ahí siempre empieza a haber una pérdida. La pérdida esa no tiene que ser muy acelerada, porque hay eventos o hay situaciones que lo que pueden llegar a producir es acelerar esa pérdida de la masa ósea. Por lo tanto, el hueso se va a volver más frágil, y estamos hablando de una estructura importante. Hay muchos huesos en el cuerpo, el esqueleto es lo que nos sostiene a todo el resto, músculos, órganos y demás. Por lo tanto, tenemos que tener una buena estructura para poder manejar toda nuestros movimientos diarios. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los huesos, ustedes imagínense lo que son como un panal de abeja. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los puentecitos que hay entre los panales de abeja se van destruyendo. Por lo tanto, aparecen los agujeros del panal mucho más grandes. Porque cuando estamos hablando de osteoporosis, como la enfermedad, la palabra lo dice, son poros. Entonces esos poros se van volviendo más amplios. ¿Qué es lo que hace? Eso provoca una disminución de la resistencia del hueso y una disminución de la masa ósea. Al volverse más frágiles, empiezan a aparecer todos los problemas. La osteoporosis es una enfermedad que se puede ver a cualquier edad, y no necesariamente tiene que ser de la mujer. La osteoporosis también puede llegar a encontrarse en las personas adultas, en hombres, y también se pueden encontrar en chicos. Pero generalmente en estos casos son osteoporosis secundarias que están acompañando a otra enfermedad. Acá estamos hablando de la osteoporosis como enfermedad primitiva. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de una osteoporosis, lo que tenemos que hacer es realizar una densitometría ósea. ¿Y quiénes son las personas que deberían hacerse esta densitometría entonces? Bueno, enganchando un poco con lo que venía diciendo recién, en el 90% y más de los casos son las mujeres. Las mujeres tienen una predisposición principalmente por los problemas que tienen con respecto al balance de los estrógenos a una determinada edad. Entonces, cuando a medida que va pasando la época de la menopausia, en los cuales hay ciertas hormonas que comienzan a bajar, agregándole que si llegan a tener algún componente secundario que pueden favorecer la aparición de la osteoporosis, antecedentes familiares, pérdida de peso, consumo de alcohol, consumo de tabaco, problemas de tiroides, se agregan a considerar que esas indicaciones tienen que ser un poco más precisas. Antes de la edad de los 55 años. Cuando nosotros tenemos las mujeres de la menopausia o de la perimenopausia o posmenopausia, entonces a esas mujeres
tenemos que hacerle siempre una densitometría. La densitometría ósea se puede empezar a hacer en los controles anuales, juntamente cuando se hace la mamografía o se hace la ecografía ginecológica. Teniendo la ventaja de tener un método que previene las complicaciones, porque nosotros estamos hablando de medicina preventiva en este caso, lo cual es muy importante. Cuando nosotros podemos diagnosticar a tiempo una enfermedad, mayor van a ser las posibilidades que nosotros vamos a tener de curarla, o por lo menos de cursarla de la mejor manera. Cuando hablábamos de que era una enfermedad silenciosa, porque una persona va a comenzar a perder altura y no se va a dar cuenta, se va a empezar a encorvar y no se va a dar cuenta, y esos son todos procesos que ocurren porque hay microfracturas. Y esas microfracturas hacen que, en el caso, por ejemplo, de la columna, los cuerpos vertebrales vayan perdiendo altura. Y eso a veces no se da cuenta, a no ser que tenga alguna posición de encurvamiento que sea muy notoria. Pero bueno, al ser esta enfermedad silenciosa, lleguemos antes de que aparezcan las complicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, sabemos que tenemos un método para prevenirlo. Usémoslo. La densitometría tiene varias ventajas. Una de ellas es que no precisa ningún tipo de preparación. No tiene que tener ningún ayuno, no tiene que tomar nada antes de realizarse el estudio. Es no invasiva, por lo tanto, no se le va a colocar nada. Simplemente la persona va a estar acostada y va a haber un brazo por encima que va pasando como haciendo un scan, que lo que está realizando es un scan, es un barrido, que lo que produce es que al tomar las imágenes que van pasando sobre la región a estudiar, eso después se va a ver reflejado y eso mismo se va a ir analizando a través de un software especial. La duración del estudio es de muy poco tiempo, son minutos nada más. La paciente va a estar cómodamente acostada. Son dos regiones las que siempre se utilizan, que son la densitometría de la columna y la densitometría de la cadera. Se estudian dos tipos de huesos que son, yendo con algún término más médico, el hueso cortical y medular, predominantemente en algunas de los dos lados, y son las dos regiones que siempre traen como complicación lo que estábamos hablando antes de las posibilidades de algún daño o alguna microfractura. Si hay algún elemento, por ejemplo, metálico, por un paciente que tiene un injerto en la columna vertebral o que tiene una cadera con una prótesis de cadera, bueno, se hacen estudios especiales, se puede estudiar el hueso como está alrededor de la prótesis y si no se puede estudiar la columna en general, se puede llegar a estudiar algunas de las otras partes del cuerpo, inclusive una de las que tiene más posibilidades también de tener complicaciones, que es muy frecuente en las mujeres, que son las famosas fracturas de muñeca, entonces se hacen los estudios sobre el antebrazo. Así que bueno, el estudio es muy simple, es muy sencillo. Simplemente al principio se toman algunos datos en relación al paciente, principalmente con tres datos que por ahí a las mujeres le pueden llegar a molestar un poco porque tenemos que preguntarle la edad, cuánto pesa y cuánto mide. Entonces, esos son los tres únicos elementos que tenemos que ingresarlos. Son necesarios porque eso se ingresa a un software, porque el software lo que hace es un estudio comparativo con los elementos que nosotros le estamos poniendo y con los que tiene ingresados para compararlo en relación a personas de su misma edad o a personas jóvenes. Continuaremos en unos minutos junto al doctor Juan Carlos Barbería, quien seguirá explicándonos más acerca de la densitometría ósea. Antes de ir a la siguiente pausa comercial, les recordamos que este programa lo pueden volver a ver a través de YouTube. Allí pueden buscarnos como Hablemos de Salud y revivir el programa en cualquier momento y lugar. Recuerden, en YouTube, Hablemos de Salud. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar.
Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. ¿Sufrís de mala digestión, dolor abdominal, estreñimiento, irritabilidad, cansancio? ¿Querés mejorar tu sistema inmune? Con un simple estudio de microbiota podemos ayudarte a resolver tu problema. En tu flora intestinal está la respuesta. Con un simple análisis de tu microbiota podemos solucionar tu problema. Laboratorio Pueyrredón. Ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Seguimos en Hablemos de Salud y ahora vamos a compartir una nota que hicimos junto al doctor Enrique Ferrer, médico especialista jerarquizado en cirugía general y especialista en cirugía torácica, quien nos va a hablar ahora acerca de la hiperhidrosis. Hiperhidrosis es, como lo dice la palabra, una sudoración excesiva de determinadas partes del organismo. Lo más frecuente es la sudoración excesiva en las palmas, en las axilas, en los pies y en la cara. La hiperhidrosis primaria, que se llama, que es de lo que supongo vamos a hablar hoy, es una hiperhidrosis que no se sabe la causa, pero sí que en la adolescencia o en la pubertad, en realidad, el paciente comienza con esta transpiración excesiva, ya sea de las palmas, de las axilas, de los pies o de la cara o de todo junto. También existe lo que se denomina hiperhidrosis secundaria, que es cuando esta transpiración excesiva tiene un problema biológico puntual detectable, y tratando esa causa se va a la hiperhidrosis, que es lo menos frecuente y que cuando se detecta, bueno, se puede tratar. Pero la gran mayoría son esta transpiración muy abundante, sobre todo en las manos y las axilas, y que altera mucho la calidad de vida del paciente, y eso es lo que lo lleva generalmente a consultar. Estamos hablando de calidad de vida, algo tan importante, entonces queremos saber si tiene solución. Sí, tiene solución. A veces tardan en llegar a la consulta a los pacientes o en encontrar esa solución, porque al no generar más allá de una cuestión que afecte la calidad de vida, tienden a minimizarlo, las obras sociales tienden a no a veces cubrir el tratamiento, entonces el paciente da muchas vueltas hasta que encuentra un tratamiento definitivo, pero lo tiene. Muchas veces es un tratamiento médico y a veces una solución más definitiva, que es con la cirugía. ¿Definitivo es ese tratamiento entonces? Ese tratamiento es definitivo. Por ejemplo, para las manos es súper efectivo. Prácticamente el 100% de los pacientes tienen una respuesta excelente. Para las axilas muchas veces se puede empezar con un tratamiento médico, y si se asocia a hiperhidrosis en las manos, que habitualmente es frecuente, el tratamiento quirúrgico está más indicado todavía. Y si no, si es puramente axilar, que puede ser con olor o sin olor, también el tratamiento quirúrgico es muy efectivo. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico consiste en una cirugía que se hace a nivel torácico de ambos lados, y se secciona un nervio que se llama la cadena simpática. La cirugía se llama simpatectomía, y se secciona ese nervio, que es el que hace que transpiren las manos y las axilas. Y bueno, decíamos del tema del tratamiento definitivo porque son muchos pacientes que, por ejemplo, yo he tenido pacientes, choferes de colectivo o policías, que usaban guantes ya tanto para manejar como para usar armas. Una nena que en la escuela nadie quería usar la computadora con ella porque mojaba el teclado y el mouse.
y esa chica pobrecita tuvo que esperar hasta los 18 años para operarse porque justo al ser menor de edad, bueno, es más complejo. No es que no se puede hacer, se puede hacer, pero bueno, a veces los padres están más temerosos y demás. Pero bueno, hay muchas historias de ese tipo, o una mamá que el hijo no quería que lo abrazara porque lo dejaba todo mojado. Problemas de pareja incluso, porque también la sudoración excesiva en la intimidad es complejo. Entonces, bueno, después de probar varios tratamientos médicos que a veces son efectivos pero limitados en el tiempo, terminan en la cirugía, que es un tratamiento definitivo. ¿Es muy invasiva la cirugía? No, de hecho, en la mayoría de los casos se puede hacer ambulatoria, se hace en el día y se van en el mismo día de alta. Se despiertan ya los pacientes con las manos secas muchas veces en la cirugía. Lo que tiene la cirugía es que al no saberse la causa, lo que uno trata es el síntoma. O sea, al seccionar el nervio lo que hace es que no transpire esa parte del cuerpo, pero al no tratar la causa, el organismo sigue pensando que lo que tenía que transpirar lo tiene que seguir transpirando. Entonces los hace transpirar por otro lado, que se llama sudoración compensadora. Y eso puede transpirar un poco el pecho, la espalda, el abdomen o la raíz de los muslos, que en la inmensa mayoría de los casos prefieren esa sudoración compensadora a la sudoración inicial porque no les genera este problema social o esta fobia social que a veces tienen y que los lleva a los pacientes a sufrir tanto, porque en realidad lo que tienen es un sufrimiento importante muchas veces. Se hacen 2 incisiones de 5 milímetros a cada lado del cuerpo, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y a través de una cámara de video y unas pinzas especiales se hace la cirugía. Es mini-invasiva, exactamente. Fundamental entonces acercarles a estas personas la importancia de que hay una solución para este problema. Sí, hay una solución que a veces es médica, y si no funciona, tenemos el recurso de la cirugía que termina con el problema, en la gran mayoría de los casos, en forma definitiva. Ahora los invito a que nos sigan en Instagram. Allí nos encuentran como hablemosdesalud.tv y pueden volver a ver esta nota que compartimos recién, como también todas las que vamos viendo semana tras semana en el programa. Les repito, en Instagram hablemosdesalud.tv. Yo amo mi trabajo, divertirme y viajar con amigos. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Sandra Alonso, licenciada en Psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso.
Bolívar esquina Chile, en la web farmaciatraverso.com. La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación, Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Continuamos en Hablemos de Salud, retomando la nota que comenzamos a ver al inicio del programa de hoy junto al doctor Juan Carlos Barbería, en la cual él nos explicaba qué es la densitometría ósea. A continuación vamos a hablar acerca de las ventajas que ofrece. Si nosotros pudiéramos comparar la densitometría con otros métodos que tienen esta misma finalidad, ¿cuáles serían sus ventajas? Yo le diría que es el único, pero no puedo decir que es el único. Hay otros métodos, pero lo bueno que tiene densitometría es que sirve como screening. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos estudiar a todos los pacientes en búsqueda de esa patología. Da un diagnóstico precoz. Como hablamos anteriormente, hablar de diagnóstico precoz, hablar de un diagnóstico temprano no es poco en una enfermedad que después puede llegar a tener complicaciones muy importantes. Va a monitorear la terapéutica. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en un paciente que tiene una osteoporosis, empezamos a hacer un tratamiento. Y podemos medirlo después de un determinado tiempo para ver si el tratamiento que se le está haciendo es el correcto. Entonces, si está recuperando hueso, si hay una estabilidad, si está perdiendo más masa ósea de la que nosotros dijimos. Porque el hueso, como uno se lo imagina, decir, no es como cualquier tejido. El hueso se reconstruye en forma permanente. Hay una evolución del propio tejido interno del hueso que hace que permanentemente se esté formando. Entonces nosotros a una determinada edad lo tenemos que ayudar para que ese hueso no se descomponga tanto y se mejore más. Entonces nosotros monitoreamos la terapéutica, que es más que importante, y podemos predecir qué puede llegar a pasar, porque partimos de una normalidad. Un hueso normal, cuando nosotros hacemos una densitometría, nos va a dar un determinado valor. Entonces, a partir de ahí empieza a bajar. Lo más grave que podemos llegar a nosotros tener, o lo más importante, es una osteoporosis. Entonces, sabemos cuáles son los valores que ya están tabulados y sabemos a cuánto corresponden. Pero hay un estado intermedio donde se pierde hueso, no se llega a osteoporosis, pero es un estado que clínicamente o médicamente se llama de osteopenia, como un paso intermedio entre la normalidad y la osteoporosis. Esto ocurre, como ya decíamos, principalmente en las mujeres, pero tenemos posibilidad de hacer este estudio también en los adultos hombres, y tenemos la posibilidad también de hacerlo en los chicos cuando hay algún tipo de problema. El equipo nuestro cuenta con un software pediátrico, que es importante porque si nosotros tenemos algún chico para hacer el estudio, tenemos un equipamiento especial dentro del mismo equipo del densitómetro para poder realizarlo. Vuelvo a lo mismo, en el 90 y pico de los casos largos, la mayoría son mujeres de la posmenopausia. Por eso es importante. En sí el densitómetro es un aparato que nos permite ver muchas más cosas. Nos permite ver las partes blandas, si hay un problema nutricional y podemos comparar el músculo con la grasa que tiene el paciente y demás. Tiene otras utilidades, pero la mayor parte de las densitometrías se usan para el diagnóstico y el seguimiento de la osteoporosis, que es una enfermedad que se tiene que considerar mucho más importante de lo que se merece. En este sentido, hay países más evolucionados en cuanto a los recursos. Los americanos son precursores también de este sistema, invierten mucho en la medicina preventiva, en la salud. Entonces permite que los pacientes tengan este tipo de prácticas, de poder realizarla en el momento que verdaderamente tienen que empezar. A veces se llega tarde y cuando tenemos instalado ya la enfermedad,
para empezar a recuperar ya es más difícil. Pero bueno, acá tenemos el método. Entonces, como le decía, vamos a usarlo. Es uno de los métodos en los cuales uno se puede hacer el estudio con muy baja radiación, que es otra de las ventajas que tienen, si bien emite radiaciones ionizantes, unas radiaciones que atravesaran el organismo con unos detectores, después nos va a mostrar la imagen que nosotros queremos obtener. Pero la radiación que se obtiene, la radiación que se usa para una densitometría ósea es menor que la que se usa para hacer una radiografía de tórax. Mencionó radiaciones y eso me lleva directamente a pensar en si tiene algún tipo de contraindicación este estudio. Una sola. ¿Cuál? El embarazo. El embarazo. A ver, puede llegar a haber otras que no son contraindicaciones absolutas, sino intermedias o relativas, como decíamos hoy, que el paciente tenga alguna prótesis, el que el paciente se haya hecho algún estudio y haya tomado algún contraste y el contraste en ese momento no hayan pasado 24 horas y esté en el organismo y nos tape la columna o interfiera en la realización del estudio. Pero como contraindicación absoluta solamente es el embarazo. Y como decíamos antes, como la mayoría se da en pacientes que ya tienen la menopausia o que están en la posmenopausia, entonces ya es un porcentaje muy bajo por el cual no se pueden realizar estos estudios, ¿no? Doctor, muchas gracias una vez más. No, les quiero agradecer porque es una buena manera que ustedes nos hagan esta nota para difundir el método, porque es un método que tiene que estar en el conocimiento de todos, principalmente de las mujeres, para saber que se cuenta con esto para poder evitar futuras complicaciones. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Hablemos de Salud. Les propongo volver a vernos la próxima semana a través de la pantalla de Somos, el canal número 7 de Flow y la señal 525 de Flow en el resto del país. Ahora sí, nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en Hablemos de Salud.